Lo importante, como ustedes se han podido dar cuenta de los evangelistas, ¿verdad? De que los evangelios no se escribieron cronológicamente, Ujú. como sucedieron los hechos, ¿verdad? Eso es lo primero que deben de entender, como decía Sandra, pues que ellos lo hicieron después, no será que los otros lo hicieron antes, ¿verdad? Entonces, la cronología no entra en los evangelios. ¿Por qué? No sabemos. Recuerden de que no se escribió cuando los hechos estuvieron pasando. Esto vino, por ejemplo, el primer evangelio que se escribió de San Marcos, viene en el año 60 o 70. Entonces, si los otros en los otros años, 80 hasta el año 100, entonces, como yo les decía, imagínense 100 años después que pasa un evento, ¿cómo se van a recordar? O sea que en ese momento no se escribieron los evangelios. Y vaya, ahora que estamos reflexionando nosotros, todos nosotros, sobre un mismo punto y cada quien tiene una respuesta diferente, ¿verdad? La tarea era ver los cuatro evangelios y cada quien de acuerdo a su perspectiva, lo que entendió. Me explico, así fueron Ujú. escritos los evangelios, ¿verdad? Dios es el autor, pero según ellos lo asimilaron, lo entendieron, lo escucharon, así fue como lo escribieron. Entonces, lo importante de todo eso es recordar que hay un único autor, que es Dios, y Dios escogió estos autores, el catecismo lo llama los autores sagrados, y fueron inspirados por lo que, como Dios quería que se transmitiera la palabra. Entonces, por ejemplo, en el caso del bautismo y de Juan, yo creo que el centro de todo es la Trinidad, ¿verdad? Es mi opinión, porque es donde se revela por primera vez la Santísima Trinidad. Y los evangelistas lo explican de una manera diferente. Alguien dijo que todos coinciden que vieron la paloma, ¿verdad? Lo otro de la importancia de todo esto era la llamada de Juan Bautista, como Dios lo escogió a él, ¿verdad? Y desde joven ya estaba en el desierto y no conoció a Jesús también. En fin, hay muchos aspectos que son interesantes poderlos estudiar y por eso les digo de que les suplico, por favor, hay que ser un poquitico responsables en las cosas, porque hacer la tarea hasta el último día este, van a quedar más confundidos. Entonces, la cuestión es de que Father, una pregunta, Father. Precisamente yo estaba leyendo y estuve investigando sobre la diferencia de los evangelios y, y se remarca bastante porque antes de que empezaran a escribir los evangelios, todo era pasado por palabra, como historias. Y hubo un momento en que se empezaron a escribir y la Iglesia Católica dijo, vamos a ponerlos por escrito. ¿Cuándo se sucedió eso y quién fue el que inició ese ejercicio? Porque obviamente había que poner estas cartas en algún lado y las pusieron obviamente en los evangelios. Quien lo hizo fue San Jerónimo, ¿verdad? Pero fue la escuela de los 70, se llama. No fue una persona, fueron 70 teólogos que acomodaron toda la Biblia. La Biblia significa libritos. Entonces es las Sagradas Escrituras originalmente es la Biblia de la Vulgata, ¿verdad? La Biblia de San Jerónimo. Él fue digamos, el que centró todo eso para hacer los libros. Ahora, la verdad es que es una explicación muy larga y que se sale del tema porque son tres escuelas diferentes las que lograron compilar las Sagradas Escrituras.
No solo fue una persona, la Iglesia Católica, pues, este, eh, como institución no se había formado todavía así como la conocemos ahora, ¿verdad? Sí era, ya estaba, el, para esa época era el Papa Lino, el segundo Papa, ¿verdad? Y los libros fueron apareciendo después que se compilaron todo eso hasta que lograron armar todos los libros y lo pusieron en un solo volumen, pero venían de fuentes diferentes. Me explico, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Sí, gracias. Sí, gracias. Entonces, y bueno, les decía de que, por favor, el hacer el estudio que hagan, ¿verdad? No solo es de hacer una tarea, sino que lo que se persigue es que ustedes también se pongan a orar con lo que están estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué significa para mí la Santísima Trinidad? No solo es, no lo tomen como la clase es de investigación, claro que sí, pero ustedes aparte, como les dije al principio, traten de utilizar toda esta información como oración, ¿verdad? ¿Qué significa la Santísima Trinidad para mí? El bautismo, ¿qué importancia tiene en mi vida o en mi vida como católico? Ya conociendo el fundamento del bautismo, la importancia del bautismo y todas estas cosas, entonces ahora me toca a mí reflexionar en mi parte espiritual. ¿De qué me sirve a mí el bautismo? O solo lo tomo como un evento que pasó, ¿verdad? O sea, son muchas cosas, la verdad. Por eso les pido, y sobre todo el tema de hoy, que es un tema eh, muy importante, eh, porque se incluyen las tentaciones de Jesús y lo he tratado de acomodar un poquitito más a la parte espiritual, ¿verdad? Y tomar ventaja de esto, de hablar sobre las tentaciones del pecado, del diablo y todos sus aspectos, porque son necesarios. Así que vamos a empezar ahorita. Déjenme. Padre, una anécdota que les quería compartir, que este mes de septiembre, el 30 de septiembre, es la festividad de San Jerónimo. Y él es considerado el patrono de las personas que son intérpretes por haber escrito la Biblia y todas esas cosas. Por eso es considerado para todos los intérpretes y traductores. Sí, muchas gracias. Sí. Una pregunta, ¿tienen en su pantalla la... ¿Ya? Ay, señor, vamos a ver cómo funciona esto. Ahí estamos, ahora sí. Déjenme ver esto. Bueno, pues vamos a empezar la sesión ya, a ver que todo salga bien. El tema de hoy, el capítulo 4, las tentaciones de Jesús y el llamado de sus discípulos. Vamos a hacer la oración juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana. Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Amén. Esta oración la hizo San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Vamos a ver ahora las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Que ese es el tema de hoy. Déjenme ver, quiero quitar esto de aquí, el menú de arriba, no sé cómo quitarlo. Bueno, las tentaciones es como abre el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Hay algo muy importante, cómo inicia el Evangelio, es interesante. Fíjense, dice, el Espíritu condujo a Jesús en el desierto
al desierto para que fuera tentado por el diablo. Ya vamos a ver ese aspecto. Lo que quiero analizar ahorita es que el Señor está en el desierto por 40 días. Entonces, como habíamos meditado la sesión anterior, los números en las Sagradas Escrituras tienen su significado y es importante ponerle atención. El número 40 aparece muchas veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Solo les he puesto algunos porque son muchos. Por ejemplo, 40 días que estuvo Jesús en el desierto. El diluvio, ¿verdad? Duró 40 días y 40 noches. El éxodo, o sea, el tiempo que pasó Moisés con el pueblo de Israel fueron 40 años. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. ¿Se recuerdan cuando el Señor lo llama para que libere a su pueblo? David, el rey David reinó por 40 años, al igual que Saúl y al igual que su hijo Salomón. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Hace como 2 o 3 semanas escuchábamos esta escritura porque el profeta Elías se quería suicidar, ¿verdad? Porque el pueblo le seguía siendo infiel al Señor y no habían escuchado su profecía. Elías no había escuchado su palabra. Y en vez de tomar fuerza, pues, como decimos, quiso tirar la toalla y ya no quería. Entonces pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta que el ángel lo lleva hacia un árbol y le da alimento. Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento, esa era la ley. Lo podemos encontrar en el libro de Levítico. No aparece Jesús, pero es la ley, ¿verdad? A los 40 días. Jesús fue al desierto después de su bautismo por 40 días y 40 noches para ser tentado por el demonio. Y tras su crucifixión, el tiempo en el que se le apareció a sus discípulos fue precisamente de 40 días. A los 40 días se le vuelve a aparecer el Señor. Ahora, de acuerdo a la teología judía y hebrea, el número 40 guardaba relación con los periodos de sentencias y castigos y también de purificación. Ese es el significado para los judíos, ¿verdad? Y lo podemos ver en el libro del Génesis y en el libro del profeta Ezequiel. En el libro del Génesis dice, Génesis capítulo 7, versículo 4, dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré a todos los seres que creé. Ya le está anunciando Dios a Noé el diluvio, ¿verdad? Entonces, como les digo, era amenazando, decirle, esto es lo que va a pasar. Y de acuerdo al rabino Aish, ¿verdad? El número 40 tiene un significado muy importante en toda la Torá. ¿Cuál es la Torá, católicos? A ver. Correcto, María Teresa. Los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, que son el Génesis, el libro del Éxodo, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio. ¿Cuál es el otro? A ver. Levítico. El Levítico, correcto. Esos son los 5 libros de la Torá. Y también el Talmud, que es el libro de la ley de los judíos. Ellos no tienen Biblia, ellos le llaman Talmud. Pero se recuerdan que la primera sesión que yo les explicaba, les ponía las diferentes Biblias, aparecían los judíos nada más, con los libros del Antiguo Testamento, algunos libros, no todos, ¿verdad? Esos a ellos no le llaman Biblia, sino que le llaman Talmud.
El número 40 representa un cambio, la transición, de acuerdo al rabino, la idea de renovación de un nuevo comienzo. El número 40 tiene la fuerza de elevar un estado del espíritu. Eso es lo que ellos entienden con el número 40. Por ejemplo, cuando quieren hacer sus retiros y renovaciones, son 40 días. Es algo como obligación, ¿verdad? Son las tradiciones y son las leyes. Ahora, el catolicismo. El 40 es un número de bendición y purificación, ¿verdad? Los 40 días que dura la cuaresma antes de la Semana Santa. Recuerden que la Semana Santa ya no es parte de la cuaresma. La cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina el sábado el sábado de la vigilia antes del domingo de Ramos, porque el domingo de Ramos ya es la Semana Santa. Y los 40 días que dure el Adviento hasta la Navidad. Desde el primer día del Adviento, después de la fiesta de Cristo Rey, hasta el último día de la Navidad, que es el día del bautismo del Señor. Son 40 días. Para Benedicto XVI, esta es su opinión, ¿verdad? Su punto de vista. El 40 se trata de un número que expresa el tiempo de espera, de purificación, del regreso al Señor y de la conciencia de que Dios es fiel a sus promesas. Eso es lo que nosotros como católicos entendemos del número 40. No lo vemos así como ley, sino que es un periodo para nosotros de bendición, de purificación. Acuérdense que en la cuaresma se pide mucho el ayuno, la oración, la abstinencia, ¿verdad? Y la Navidad, pues es un tiempo de espera, es un tiempo de bendición, porque nace el niñito Jesús. Ahora, las tentaciones de Jesús en los tres evangelistas. Fíjense la diferencia y es ahí donde quiero que nos enfoquemos, ¿verdad? San Mateo empieza, en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Se entendería como que el Espíritu, ¿verdad? Está hablando el Espíritu y en la Biblia lo pone en mayúsculas, significa que el Espíritu Santo lo está llevando al desierto para ser tentado por el demonio. Eso es lo que Mateo ha escrito. Fíjense lo que dice Marcos. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Y Lucas dice, Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Interesante las diferencias. Ahora, ¿por qué Mateo pone que el Espíritu lo condujo al desierto para ser tentado? Es una buena pregunta, ¿no les parece? Recuerden que ¿quién era San Mateo? Mateo fue un pecador. Mateo fue alguien que le daba mucha relevancia a las personas pecadoras porque Jesús a él lo presenta como el Salvador. Ahora, lo que podemos coincidir es que Jesús experimenta la tentación por dos razones. La primera es para hacernos entender que Él también sufrió la tentación. Como humano, Él sufrió la tentación. Y número dos, ¿en qué momento suceden las tentaciones? Las tentaciones suceden inmediatamente después de su bautismo. Entonces, el domingo anterior, si asistieron a misa, se recuerdan, el Evangelio decía que para ser el discípulo del Señor se necesitan dos condiciones. Una, aceptar el sufrimiento, y la número dos era imitarlo al Señor. Entonces, como cristianos, como bautizados, nosotros vamos a experimentar las tentaciones. Entonces, el Señor sabía que estando 40 días en el desierto solo a pan y agua, o no sabemos porque ninguno de los evangelistas dice
si estuvo comiendo o no comía, no sabemos. Iba a ser su cuerpo iba a debilitarse, pero su espíritu se iba a fortalecer. Entonces, la enseñanza para nosotros es que el ayuno nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu en las tentaciones y el espíritu nos ayuda a fortalecer en nuestro cuerpo. Ahora, hablemos un poquitito de las tentaciones y del pecado. Primero, ¿por qué Jesús se fue al desierto a hacer 40 días de ayuno, como un retiro, digamos? El desierto aparece en la literatura judía. Recuerden que Jesús era judío, como lugar donde moraban los males o espíritus, y en especial los demonios, como lo dicen los otros relatos evangélicos. Pero también tiene otro sentido mesiánico, además del lugar de penitencia y aislamiento. Entonces, para los judíos, el desierto era un lugar donde se experimentaba el dolor, donde se experimentaban los demonios, ¿verdad? Como relatan los evangelios. Pero también era un lugar donde ellos iban a hacer penitencia. Recuerden que también Juan estuvo en el desierto haciendo penitencia. Ahora, debemos de establecer también la diferencia entre tentación y pecado, ¿verdad? La tentación no es pecado. El pecado es la acción. Y la carta del apóstol Santiago habla sobre eso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, las tentaciones no vienen de parte de Dios. Las tentaciones vienen dadas de tres maneras diferentes. Una por el mundo, otra por la carne y otra por el demonio. No siempre es el demonio el que nos tienta. La tentación del mundo viene por el mal ejemplo que atrae, y es mayor la presión psicológica a hacerse semejante. Por ejemplo, vemos en nuestra sociedad cómo algunas cosas están mal, entonces a veces la gente sigue lo que dice la sociedad, pero eso no es porque sea el demonio que te está llevando a eso, sino que como que uno se deja seducir por el mundo. ¿Me explico? Ahora, la tentación de la carne es la concupiscencia. Ya les voy a explicar más adelantito lo que significa la concupiscencia. Y por último, pues, las tentaciones del diablo. La tentación del diablo, la principal tentación del diablo viene todo por medio del orgullo. El orgullo hace que el hombre, ¿verdad?, se envuelva en otro tipo de tentaciones. Y lastimosamente, ¿verdad?, el orgullo fue el que llevó a Adán y Eva a pecar, y el orgullo fue el que llevó a Lucifer, también a Satanás, a enemistarse con Dios. Y saben, vivimos en un tiempo, en una sociedad que también, el orgullo en inglés es pride, ¿verdad? Aquí en nuestra sociedad está escogido un mes para celebrar el mes del orgullo. Así que estamos dándole culto al demonio, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ahora, la tentación es el deseo de hacer algo, especialmente algo mal o imprudente. Y las estrategias del diablo son tres. Los ojos, que es de la lujuria, el mundo, que es el orgullo, y el espíritu, la tentación del poder. Esas son las tres tentaciones por donde el diablo entra. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? El término concupiscencia proviene del griego, que ya lo ven ahí, está un poco raro, y que significa desear ardientemente, ambicionar, ansiar. No necesariamente la concupiscencia se refiere a la parte sexual.
pero es el deseo ardiente de algo, por ejemplo, de tener dinero, de tener poder, de tener, de desear algo o alguien, digamos. Eso es concupiscencia, algo que te transforma realmente y te descontrola. Esa es la concupiscencia. Ahora, el libro de los Proverbios dice que por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y el pecado viene de no cuidar nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros oídos. ¿Recuerdan aquel evangelio que Jesús les decía? Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Entonces, el pecado viene de eso, de descuidar nuestros sentidos. Ahora, si alguien de ustedes ora en su oración, le dicen al Señor, quítame esta tentación, están orando mal. La tentación, le vuelvo a repetir, no es pecado. El mismo Cristo fue tentado. ¿Por qué sucede? Por el mismo mal que entró al mundo por nuestros primeros padres. Pero cuando nosotros entramos en esa conversación con el diablo, es cuando caemos en la tentación. Y eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en la tentación. ¿Se recuerdan, verdad? Bueno, sigamos. Ahora vienen las tentaciones de Jesús. La primera es la lujuria o los deseos de la carne. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que pudieron ustedes descubrir en las tentaciones de Jesús? Y eso es lo importante de las tentaciones, ¿verdad? No solo saber qué tentaciones eran, sino qué es lo que estaba pasando. El diálogo entre el diablo y Jesús no era un diálogo personal, era un diálogo de las Sagradas Escrituras. El diablo conoce bien la Biblia, señores. Ojo. El diablo los va a tentar con las Sagradas Escrituras. Y con las mismas Sagradas Escrituras nosotros debemos de rechazar al diablo. Fíjense lo que le dijo el diablo. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Eso está en el libro del Éxodo. Y Jesús le responde con las Sagradas Escrituras. Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesucristo, nosotros debemos de rechazar cualquier tipo de demonio, ¿verdad? Entonces, la tentación de la lujuria y a los deseos de la carne. O sea, mira qué bonita, tienes hambre y mira el pancito, se ve hasta allá un pan de los más caros, ¿verdad? Tal vez era un pan todo feo y le parece bonito por el hambre que tenía. ¿Qué fue lo que pasó entre entre Eva y el diablo? Exactamente lo mismo. Le dijo, mira ese árbol, para aclararles también. Y la Biblia no menciona que era un árbol de manzana. Por favor, no vayan a cometer ese error, ¿verdad? Yo lo cometí hace mucho tiempo. Yo crecí con la idea que era un árbol de manzanas. Y la verdad que no dice el árbol de la sabiduría. Pero el diablo le dice, pero mira qué apetitoso, qué sabroso. Entonces, el diablo les va a presentar a ustedes la tentación de una manera agradable a sus ojos, ¿verdad? A sus ojos. Pero hay que rechazarlo con las Sagradas Escrituras. La segunda dice, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. ¿Cuál es esa ciudad santa? Era Jerusalén. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Fíjense qué interesante. El Salmo 91 es el Salmo del exorcismo y es el mismo Salmo que le está haciendo mención el diablo a Jesús. Si ustedes leyeron el Salmo 91, ahí dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús le replicó,
Dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación del orgullo, del intelecto a la mente. Si eres el Hijo de Dios, si eres el perfecto, si eres el omnipotente, entonces dile a tus ángeles. Se entiende la tentación, ¿verdad? El diablo le estaba llegando a la parte del orgullo a Jesús. A continuación, la tercera tentación. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Jesús nos quiso mostrar que también nosotros podemos vencer el poder de Satanás en la tentación. ¿Cómo? Bueno, ya se lo voy a explicar. Déjeme ver. Ups. Aquí. ¿Qué hacer ante la tentación? Primero, depender del Padre por medio de la oración. Similarmente como Jesús oraba en todo momento. Si tú te preocupas más de lo que oras, es que no estás orando lo suficiente. Número 2, la meditación diaria de las Sagradas Escrituras. El diablo las conoce tan bien como Jesús. Mi pregunta para ustedes, ¿las conocen ustedes? Número 3, para Jesús su Padre Dios era el único Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, el dinero, el trabajo? Jesús vivía para servir también. Dios nos ha dado a todos dones y talentos para ponerlos al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también compartir lo que Dios te ha dado y que otros tengan bendiciones. Y número 5, pues hacer de María como tu madre, totus tus María. Entonces, ante la tentación, esos 5 aspectos son muy importantes. La oración en todo momento, meditar las Sagradas Escrituras, entender que Dios está por sobre todas las cosas, poner al servicio de los demás nuestros dones, nuestros talentos, nuestra generosidad y adoptar a María como madre. Ahora, en las tentaciones de Jesús, también hay una tipología entre Adán y Jesús. Fíjense bien. La primera, la tentación de la carne. Bueno, Adán nos referimos porque también Adán estaba con Eva en ese momento, ¿verdad? La tentación es buen fruto para comer, le dice. Y a Jesús le dice, Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación, el deseo de los ojos. Adán y Eva vieron que era agradable para comer. Igual la tentación para Jesús era que le mostró el mundo entero y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Y la última, pues, la ostentación vanidosa, ¿verdad? Y le dice, si tú comes de este árbol, le dice Adán y Eva, ustedes van a ser como Dios. Dios sabe que no van a morir, sino que van a ser como Él. Esa es la vanidad, ese es el orgullo, ¿verdad? Y a Jesús le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque te van a rescatar. No dices que eres el omnipotente, entonces. Esa es una de las tipologías. Espero que se recuerden lo que es la tipología, ¿verdad? Bueno. Ahora, a Jesús esta es otra tipología. A Jesús se le conoce como el segundo Adán. Y yo les explico, logré encontrar esta imagen en inglés. Por medio de un hombre entró el pecado, y por medio del pecado todos pecamos, del cual hemos sido juzgados, condenados, la muerte y muerte son muchos, por culpa del pecado de nuestros primeros padres, el pecado original.
pero Dios manda a su Hijo Jesús para restaurar todas las cosas. Por medio de un acto de bondad y de misericordia, como es la muerte en la cruz, muchos han sido salvados o somos sido salvados y todos los pecados son perdonados. Recibimos por medio de la sangre de Jesús el regalo de ser buenos, justificados, tenemos vida y eso será para muchos. Y se dice muchos, aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Entonces, eso es lo que podemos observar, ¿verdad? En una más o menos tipología o comparación entre Adán y el segundo Adán, que es Jesús, ¿verdad? Por medio de uno entró el pecado y por medio de uno también, de la acción de uno, muchos van a ser salvados. Vamos, digo, no sé yo, pero yo quiero salvarme, obviamente, pero no depende de uno, sino que depende de Dios. En la primera carta del apóstol San Juan, este no es el Evangelio, la primera carta, nos habla de las tres cosas que el demonio... Son las 7:15, 7:10. ¿Qué significa con eso? Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Verdad? Miren, si alguien no se puede quedar, no hay problema. ¿Verdad? Los que se puedan quedar, yo les agradezco que se queden. Los que no, pues yo entiendo, no tienen por qué quedarse si no pueden, no hay ningún problema por eso. Ahorita son las 7 de la noche. El diablo en la Biblia, el diablo también tiene participación en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Se le conoce como el acusador de los hermanos, como el adversario, ángel de la luz, Belcebú, como el engañador, el destructor, el enemigo, el maligno, el príncipe de este mundo, el mentiroso, es Satán, es la serpiente, el tentador y el león rugiente. Esos son todos los nombres de Satanás en las Sagradas Escrituras. Y quiero que vean la imagen. La imagen no es como a veces la presentan. Recuerden que él era el ángel más precioso que tenía Dios. Su imagen sigue igual. Lo que él ha perdido es la naturaleza. La naturaleza de Satanás ya es una naturaleza caída. Bueno, ya vimos qué hacer en la tentación. Ahora, Jesús es un nombre de origen arameo que significa Joshua y que significa Dios salvador, Dios rescata y Dios sana. Entonces, cuando tú estés enfrente de la tentación, en el nombre poderoso de Jesús, tú puedes rechazar cualquier espíritu maligno. Porque Dios es tu Salvador, Dios te rescata y Dios te sana. Los demonios tiemblan porque en el nombre de Jesús. Cuando se hace un exorcismo, ¿verdad? El exorcismo se hace en el nombre poderoso de Jesús, porque Jesús venció al diablo en la cruz. Y también como información, ¿verdad? Muchas veces hemos visto que representan a Jesucristo en forma de pescadito. Entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Ustedes. En griego, Yeshua, que son estas letras que están acá, significa Jesús. Hay algunas lecturas que hablan de eso. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Y Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Y una frase que yo les quiero dejar es,
cuando escogemos pecar, porque nadie nos obliga a pecar. Cuando escogemos pecar, rechazamos a Dios y adoramos al diablo. Recuerda que nuestros pecados crucificaron a Cristo, ¿verdad? Si nadie pecara, pues Cristo no hubiera venido y no lo crucifican. Pero fueron nuestros pecados y cada vez que pecamos, recuerda dos cosas, por favor, tres cosas. Una, rechazamos a Dios. Dos, le estamos dando adoración al diablo, ¿verdad? Y número tres, volvemos a crucificar a nuestro Señor. Esta era una parte de que quería que meditáramos, pero por el tiempo pues, no vamos a tener. Me voy a saltar esta parte, pero se las voy a dejar de tarea, por favor, ¿verdad? Quiero que ustedes me manden en lo que investiguen qué significa para ustedes este anuncio. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué es lo que ustedes entienden por eso? ¿Verdad? Porque ya es un poco tarde y no quiero abusar de su tiempo. Yo les agradezco que se hayan quedado muchos conmigo. Ahora, la llamada de los primeros discípulos, ¿verdad? En Mateo, primero llama a 4 discípulos, ¿verdad? Pedro, Andrés, Juan y Santiago el mayor. Saben, hay algo muy importante en este llamado de los primeros discípulos del Señor. Supuestamente ellos eran buenos pescadores. Sus padres eran pescadores de Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Todos estaban pescando y quizás sus abuelos, todos sus ancestros venían de ser pescadores. La pregunta que debemos hacernos, ¿por qué ellos respondieron al llamado de Jesús si no lo conocían? Era la primera vez que veían a Jesús. ¿Qué fue lo que los motivó a los discípulos, a Pedro, Andrés, Juan y Santiago? Imagínate, tú tienes un trabajo muy bueno que te gusta y ganas buen dinero y alguien te dice, mira, yo te ofrezco hacer esto porque el ofrecimiento de Jesús para los discípulos es que yo te voy a hacer pescador de hombres. Pongámonos en el contexto de los discípulos en esa época. Yo para qué quiero ser pescador de hombres, yo quiero pescar pescados porque con eso vivo, los vendo y gano dinero. Pero yo para qué quiero pescar hombres, ¿verdad? Esa es una pregunta que tal vez al final de la exposición podemos compartir un ratito. ¿Por qué ellos? ¿Qué fue lo que los motivó a los 4? Sin conocer a Jesús, porque no lo conocían, posiblemente habían escuchado de Jesús, dejaron lo que estaban haciendo. Y ahora el besito de las buenas noches. Y ¡a la camita! ¡A la camita! Bueno, pues así es que el besito ahora, de las buenas noches a todos. Ahora la tarea para la próxima semana, por favor. Estudiar el capítulo 5 de San Mateo, estudiar en el Catecismo de la Iglesia Católica estos 3 números, el Salmo 37, Lucas 6 del 20 al 49, y vamos a agregar qué representa para ti la frase el reino de los cielos está cerca. Esa es la tarea para la próxima semana. Esta presentación, como saben, la van a tener ya disponible en el día viernes, como el video también lo van a tener disponible. Gracias que se han quedado todos, ¿verdad? De veras, de corazón se los digo, aquí están todos. A ver, la pregunta que les decía, ¿por qué es lo que, para ustedes, qué creen que por qué los discípulos dejaron todo lo que estaban haciendo por seguir al Señor? A ver, ¿quién quiere compartir? No hay respuesta mala. A ver, Evita, ¿nos quiere contar? Bueno, a ver, Mirna, cuénteme. ¿Qué cree usted? Ay, Dios. Yo creo que de alguna manera los discípulos han de haber escuchado a Juan primero, ¿no?
el pueblo judío era un pueblo que esperaban al Mesías y de repente se encuentran con ese hombre. De alguna manera, aunque Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, él seguramente despertó una, ¿cómo puedo decir? Una pasión, digamos, especial para seguirlo. A mí me motiva mucho cuando encuentra a San Mateo. Estaba sentado allí y le dijo, sígueme, y se levantó y lo dejó todo. ¿Por qué razón? Por la santidad que Jesús irradiaba. Ahí hay una cuestión importante. No creo que ellos hayan escuchado a Juan, porque estaban en Galilea y Juan estaba en el Jordán. Y ahí en esa época no habían correos electrónicos, no había noticias ni nada por el estilo. ¿Verdad? Tal vez ese sea lo único. Está bien, la respuesta está bien. Cada quien, como les digo, no hay respuestas equivocadas. Padre, yo creo... ¿Quién habla? ¿Quién habla? A ver. Cecilia. Onta que no la veo. Cecilia Urrego. Bueno, Cecilia. Ya me ubicó, bueno. Bueno, yo creo que de todos modos el encuentro con Jesús es una cosa tan atrayente que uno ya no puede resistir ante la mirada, ante la situación de estar con él. Pues, teniendo un encuentro con Jesús, pues ya se ve o siente la fuerza imperiosa de seguirlo. ¿Sí? Es una mirada tan especial y una manera y una atracción al tener ese encuentro que se siente totalmente vinculado a él y no lo puede dejar. Muy bien, pero mire, está bien. Piensen un momentito, ¿verdad? Ustedes son los discípulos. Pedro seguramente era una persona mayor. Digamos que tenían 30 años de ser pescadores. Y de eso vivían. Lo que usted me está diciendo está bien como reflexión, como cristianos que somos. Yo lo que quiero que nos pongamos, traten de cerrar un momentito los ojos y pongámonos en el mar de Galilea. ¿Qué les parece? Cojan que ustedes pueden ser Pedro, Santiago, Juan y ¿quién era el otro? Andrés, ¿verdad? Entonces, y llega alguien desconocido que nunca han oído hablar o tal vez oyeron de que dicen que es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y acabo de vender un pescado grande y me pagaron $30. Estoy feliz porque yo le voy a llevar dinero a mi casa. Y les dice, ven y sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y dice la escritura que inmediatamente dejaron todo. Porque seguramente el poder del Espíritu Santo que había en aquel hombre, no se pudieron resistir y decir que no. A ver, sí, María, sí. por favor, levanten la mano porque a ver, María, Luna, Sandra. A ver, María. Yo pienso, ¿me escucha, padre? Sí, le escuchamos muy bien. Yo pienso que fue el llamado interior que sintieron ellos, padre, aunque no conocían mucho ni nada, pero fue un llamado interior. Bueno. En el corazón. Fueron escogidos. A ver, Sandra. Padre, como yo le voy a dar un ejemplo, vamos a suponer como nosotros que vamos, yo le voy a decir como personalmente, esa llamada, como dice la señora, viene del interior. Si voy a la iglesia, yo escucho el mensaje, si yo escucho a la persona, yo sé que es Dios, ese mensaje me va a llegar al fondo y esa llamada me va a conmover y mover y seguir. Yo quiero más, yo quiero escuchar más, yo quiero hacer más, me interesa más de aprender qué es que Dios me está llamando y por qué Dios me está llamando. ¿Y por qué quieren aprender? Pues esa es la pregunta. ¿Por qué abandonaron todo ellos? Porque es por su crecimiento, porque es por la fe.
A ver, Querían tenemos darle- aquí, permítame, Noelia Saavedra dice, ella no nos puede compartir, dice, Padre, no me pueden oír, pero por eso escribo, pero yo creo que la voz de Jesús, dice, tiene tanto poder que no se pudieron resistir ni negar, nunca habían escuchado una voz como la de Jesús tan poderosa. A ver, Fernanda Villanueva levantó la mano. A ver, Fernanda. Pues yo pienso, padre, que fue como un llamado tal vez del Espíritu Santo, porque pues en aquella época Jesús llegaba a desafiar hasta cierto punto los preceptos que tenían anterior a su venida. Entonces, pues era muy difícil de que las personas lo siguieran. Entonces fue como un llamado que sintieron interno del Espíritu, que sintió su fe y se atrevieron a seguirlo en contra de de todos sus contemporáneos. A ver, dice Padre. Ina que fue por curiosidad, dice. A ver, ¿cree usted que fue por curiosidad? ¿Usted va a dejar su trabajo de donde gana, lleva comida a la casa por curiosidad? Padre, yo creo que es igual al llamado que tienen hoy día los sacerdotes y todos los que seguimos a Dios, que sentimos el llamado. Dejamos todo y lo seguimos. Bueno, yo no voy a dejar todo está fregado porque entonces de qué voy a comer, ¿verdad? Pero bueno, sintieron el llamado. Gracias. Evelyn, Padre, a ver, yo creo, padre, yo creo en el tema de... Dígame, Evelyn. Se quedó. A ver, Eva Flores, ¿qué iba a decir, mija? Padre, yo creo que ellos sintieron mucha paz, se sintieron amados, nada les importó más que Dios. Dejaron todo. Uno cuando va... Sí, le escucho, por favor. Ya, bueno. Aquí una persona dice, el Espíritu Santo los movió tan fuerte que fue imposible resistirse. Si ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Ellos tenían todo, pero no tenían nada, porque ellos querían dar un sentido a su vida, y pienso que ellos quisieron seguirlo por dar ese sentido, ese llenamiento a su vida, porque tenían que no tenía dinero, pero era algo más que les faltaba, tenían ese vacío y querían llenar, tener vida, otra expectativa nueva. Ahora alguien tiene un micrófono ahí abierto. Carmen Urueta, a ver, gracias, mija. Vicky, por favor, creo que es un micrófono. Padre, porque sentían el amor con que les habló Jesús y porque pues hablaba con autoridad. Bueno, mire. Y después que les enseñó con el ejemplo. Les enseñó con, mire, una última persona nada más, porque ya no. Yo, padre. ¿Quién es yo? Martita, a ver dónde está. Sí. Acá estoy. A ver, Marta. Pues si nos situamos en el momento histórico, por una parte, ¿verdad? Ajá. Donde estaba esperando al Mesías, al Salvador, al que los iba a liberar. No. Estaban bajo Si ellos no sabían de ningún Mesías, de liberaciones ni nada por el estilo, mija. Ahí sí no. No. No eran creyentes. A ver, Dalia, usted va a ser la última. A ver. Dígame. Iba a decir algo semejante a lo que dijo Marta también. Pensé que tal vez ellos en su interior sabían que era el Mesías, el que iba a perdonar nuestros pecados. No. Miren, si esta fuera una clase de teología, todos hubieran reprobado. No, padre, no puede. La única que medio se acercó fue Susana Gómez. Fue la única. Miren, ¿quién deja un trabajo, verdad, que tiene establecido? ¿Cuál sería la razón?
que tú dejas un trabajo que tienes bien establecido por algo que no conoces. ¿Por qué lo dejarías? ¿Sientes vacío? Correcto, esa es la respuesta. Porque ellos no estaban a gusto, no se sentían que estaban haciendo algo que valía la pena al ser pescadores, ¿verdad? Entonces dijeron, nuestras vidas no tienen sentido. Entonces, experimentemos lo otro. Digamos que usted dijo curiosidad. Digamos que eso no fue solo curiosidad, sino que lo que los movió a la curiosidad fue que ellos eran personas infelices o tal vez no estaban a gusto en su trabajo, ¿me entiende? Entonces llega alguien y les dice, mira, deja y vente y sígueme. Ellos no sabían del Mesías, ellos no sabían de Juan Bautista, ellos no sabían de ningún Espíritu Santo. Nada de eso se había hablado todavía. El único que lo anunciaba era Juan Bautista, pero estamos hablando de, acuérdense que estamos hablando de distancias. Ellos estaban en Galilea y el Jordán estaba en el otro lado, ¿verdad? Y no queda enfrente. Entonces, por eso es importante, todas las respuestas que ustedes me dijeron son válidas desde el punto de vista espiritual, como reflexión, ¿verdad? Si Dios me llama a mí, si Jesús me llama a mí, yo abandono todo por el Espíritu Santo, por todas las respuestas que ustedes me han dado. Son totalmente de acuerdo en eso. Pero por eso yo les dije, pónganse en el contexto de los discípulos en esa época. Estamos pescando. Recuerden que se supone que Pedro estaba casado porque tenía suegra, ¿verdad? Que de hecho es el evangelio de hoy. Entonces necesitaba llevar comidita a la casa. ¿Y cómo iba a ser? Si pescadores de hombres no me iban a dar dinero para mantener mi hogar. Entonces, esa era la pregunta que quería hacer. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora, vamos a tener un ratitito más, si a ustedes les parece, y hablemos sobre las tentaciones y el pecado. ¿Qué experimentos o qué quisieran compartir sobre eso? Sobre lo que aprendieron hoy de la tentación y el pecado. No me tiene que decir sus pecados, solo quiero decir ¿qué aprendieron? ¿Qué lograron asimilar que les puede ayudar en su vida íntima con Dios? A ver, ¿quién me... Algo que repasó que me llamó mucho la atención, que no todas las tentaciones vienen del diablo, sino que vienen de otros, ¿verdad? Del mundo, y eso para mí era, yo pensaba, bueno, todo se tenta por el diablo. No. Pues no necesariamente es eso. Así es. Recuerden que las tentaciones es algo personal, ¿verdad? Entonces, como les puse el ejemplo, vivimos en una sociedad que está lejos de Dios y entonces lo que es malo es bueno, entonces eso te atrae, ¿verdad? Entonces es lo que el mundo te ofrece. Esa es la tentación, lo que el mundo te ofrece. No es pecado. El pecado es que tú caigas en la tentación, que hagas lo que está malo. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué más? Ya no contestaron, fíjense. Antes hasta peleándose estaban por... Padre. ¿Quién habla? Padre, ¿me escucha? Sí. Gloria González, casi no tengo señal, pero me gustaría... Bueno, las tentaciones, dice, las tentaciones entran por los ojos. Correcto. Entonces, ¿a cómo evitar uno la tentación? Sí. Como dijo usted, que no le pidamos a Dios que nos libre de las tentaciones, porque eso no va a pasar. Debemos de cuidar nuestros sentidos, Gloria. Cuidar nuestros sentidos. Sí. Entonces, por ejemplo, si usted sabe que... Creo que se me va la señal, padre. Bueno, ¿cómo evitar, verdad? Bueno. Las tentaciones no las podemos evitar. Lo que podemos evitar es el diálogo que se tiene con el diablo, porque el diablo, acuérdense, se lo va a poner bonito. Mira que esto es así y todo está bonito, ¿verdad?
Entonces es donde uno le da la curiosidad y le sigue dando rienda suelta. Es donde ahí tú tienes que cuidar tus sentidos. Inmediatamente rechazarlo. Mejor que digan aquí corrió que aquí se quedó realmente. ¿Verdad? A ver, ¿quién más? A ver, Dalia. Es Dalia, ¿verdad? Sí, Dalia. Sobre el número 40, yo nunca había puesto mucha atención a que viene varias veces en la Biblia. Correcto. Nunca le había puesto tanto detalle a eso. Pero sí, ahora, ¿qué es lo importante del número 40? Que tiene un significado de santidad, ¿verdad? O sea, de que si uno hace, por ejemplo, ayuno de 40 días, recuerden que estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Es algo sagrado el número, ¿verdad? Igual, por ejemplo, en la Cuaresma son 40 días, en el Adviento y la Navidad son 40 días. Son tiempos de preparación. A ver, Gloria, you can talk in English, no worries. No. Bueno, padre, me quiero compartir, me gustó mucho la de Adán con Jesús, ¿verdad? Esa enseñanza, todo, y sobre el árbol que yo pensaba que era un árbol de manzana también, ¿verdad? Que así fue como pecó esta Eva, y ahora pues ya supe que, pues que no, y pues que los sentidos, con los sentidos, ¿verdad? Podemos, si nosotros lo permitimos, el pecado, ¿verdad? Y pues que el enemigo, pues el demonio sabe la palabra, ¿verdad? Las escrituras y cómo vamos a defendernos, pues nosotros también con Jesús palabra, que es nuestra mejor arma. Gracias. Así es. A ver, Gloria. I think, Father, that we're all called to walk every day with the knowledge that we have to work at it every day. Yeah. That we have to always be aware that Satan is there, and always be aware that Jesus won't leave us. Claro. Ella dice que tenemos que caminar todos los días y saber que el diablo está ahí, pero también Jesús está con nosotros todos los días. A ver, Norma Chávez. Buenas tardes. Yo creo que todo este aprendizaje, llevarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra realidad, que no se quede como nomás el evangelio, sino que realmente aplicarlo a nuestra vida e identificar las tentaciones que todos tenemos diariamente, de dónde viene, como usted mencionaba, de la carne, del mundo, del demonio, e identificarlo y poder como poner a nuestro Jesús como ejemplo de que aunque Él era Jesús y el Hijo y Dios también, pero nosotros somos sus hijos y nos está enseñando Él que nosotros también podemos vencer esas tentaciones y que lo primero que tenemos que hacer pues es basarnos en la palabra, conocer nuestra palabra, conocer las escrituras para poder tener esa base y esa fortaleza e identificar lo que sucede en nuestra vida y claro que por medio de la oración poder no caer en esas tentaciones. Bueno, muchas gracias, Norma. Gracias a todos, ¿verdad? Hemos terminado. Solo quiero recordarles una cosa, lo que yo les dije, miren. Cuidemos nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestros sentidos es algo importante, es lo que más fácil puede entrar el diablo y nosotros podemos pecar. Pero recordemos también que cuando uno peca, está rechazando a Dios y le estamos dando, en inglés es worshiping Satan. Estamos glorificando al diablo. Entonces, que sean esas tres cosas que nos mueva a evitar caer en la tentación, ¿verdad? Cuidar nuestros sentidos, recordar que el pecado nos rechazamos a Dios y con pecar estamos dándole gloria a Satanás. Entonces vamos a terminar con la
con una oración, así como empezamos al principio del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. En tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Mire, algo que se me olvidó decirles, quiero agradecerles a algunos de ustedes que generosamente nos están ayudando a la parroquia, ¿verdad? Gracias, no quiero mencionar nombres, pero quería darles, no tienen por qué hacerlo, estoy haciendo este estudio de Biblia con mucha generosidad, pero gracias porque es una ayuda para nuestra parroquia. Que Dios me los bendiga entonces. Feliz noche.